Buen día, bienvenidos a Postdata. Es viernes 27 de febrero. Le tenemos las noticias. Diputadas de Morena, PAN y la representación parlamentaria tomaron este jueves la tribuna legislativa ante la negativa del presidente del Congreso, Baltasar Gaona García, a turnar también a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública la iniciativa del Ejecutivo para desincorporar 38 bienes inmuebles, propiedad del Estado. La diputada del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez, advirtió que entregaron por escrito la petición y en caso de no ser favorable, recurrirán a la vía jurídica para detener el proceso legislativo de desincorporación de bienes. El secretario de Finanzas, Luis Navarro García, aseguró que realizarán un nuevo avalúo para llevar a cabo la venta formal de los bienes estatales, pero aclaró que no ha calculado el monto que podrían obtener ni se han definido los proyectos a los que se destinaría el recurso. Luego de pagar 3 quincenas con recursos propios, el gobierno de Michoacán logró firmar con la Federación el convenio U080, que garantiza la aportación federal extraordinaria del 35% del presupuesto que se requiere para pagar la nómina magisterial. Tras 3 días de suspensión en los municipios de Aguililla, Cualcomán y Chinicuila, el gobernador Alfredo Ramírez aseguró que las clases se retomaron con normalidad en todo el estado. El Tribunal Anticorrupción de Michoacán ha recibido 131 denuncias ciudadanas por el aumento en el impuesto predial en el municipio de Uruapan, que aún no tienen sentencia definitiva. El Congreso de Michoacán aprobó la minuta de reforma a la Constitución Federal, que establece la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales, con un día de descanso obligatorio por cada 6 de trabajo. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que le renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de viernes. Es viernes, es 27 de febrero y le tenemos, como usted acaba de escuchar, lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Bienvenidos, un gusto saludarle. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también y saludamos con gusto a quienes nos siguen en Facebook. Ahí nos encuentra como postdata.news y saludamos también a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable. Soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias, todo por supuesto que es bienvenido. Esta mañana de viernes la estamos arrancando a 11 grados, una mañana fresca, no hace propiamente tanto frío, pero para que usted lo tome en cuenta si aún no sale de casa, nos dice el meteorológico que va a ser soleado por la mañana, nublado por la tarde, vamos a tener temperaturas hasta 27 grados, tómelo usted en cuenta. Vámonos con las noticias, mire, diputadas de Morena, del PAN y de la representación parlamentaria tomaron este jueves la tribuna legislativa ante la negativa del presidente del Congreso, Baltasar Gaona García, a turnar también a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública la iniciativa del Ejecutivo para desincorporar 38 bienes inmuebles que son propiedad del Estado. Regularmente así se hacen este tipo de trámites. Las diputadas argumentaban que así también lo establecía la ley, pero el presidente de la mesa determinó que no iba este dictamen a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, sino que solo lo mandaría a la de Hacienda, y esto generó esta molestia. La solicitud del gobierno de Michoacán para desincorporar 38 bienes inmuebles propiedad del Estado derivó en la toma de la tribuna legislativa por algunos minutos.
Diputadas de Morena, la representación parlamentaria y el PAN manifestaron así su inconformidad con el presidente del Congreso, Baltasar Gaona García, quien rechazó turnar el documento a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra. La discusión inició cuando la diputada Belinda Hurtado Marín recordó que en 2021 diputados de la 4T tomaron el Congreso de Michoacán para impedir la desincorporación de bienes y ahora buscan apoyar una propuesta similar. Y recordemos que en el 2021 tomamos el Congreso, tomamos Palacio de Gobierno por la desincorporación de bienes, entonces ojalá que no sean los mismos bienes por el cual no dejamos que Silvano y esa legislatura hiciera la desincorporación de bienes. Desde su curul, el presidente de la mesa, Baltasar Gaona, se manifestó extrañado por las dudas que dijo Hurtado Marín y reveló que ya conocían la información de voz del propio gobernador Alfredo Ramírez. Hemos tenido una reunión con el gobernador, varios diputados, se nos había explicado este procedimiento que se iba a presentar en el Congreso. No es algo nuevo, me extraña el comentario de la diputada Belinda porque pues en esa reunión pues se nos dio a conocer esta situación. La panista Vanessa Caratachea Sánchez aclaró que no fue invitada a comer con el gobernador y recordó también el 2021. Interesante, en el dictamen vienen revueltos, algunos para donar y otros para vender. Entonces, cuando vinieron a tomar el Congreso porque Silvano lo iba a hacer, ahí sí estaba mal. Y el día de hoy que lo va a hacer su gobernador, hoy sí está bien. La discusión subió de tono hasta que Baltasar Gaona retomó la presidencia e impidió que legisladores tomaran la palabra, en especial a la morenista Sandra Olimpia Garibay Esquivel. Diríjase con respeto hacia la presidencia y atienda, coordinadores, les pido de favor que atiendan las inconformidades de sus diputados. A ver, no vamos a estar aquí gritando, por favor. No se la voy a... Coordinadora, déjeme explicarle. Coordinadora, le estoy pidiendo que ponga orden en su bancada. ¿Quiere que participe la diputada? Pero no estamos en debate. Mediante una moción de orden, el legislador intentó que se retomara el orden del día, pero las diputadas optaron por tomar la tribuna. Hasta que no nos dejen hablar. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se declare si da lugar a admitir a discusión la presente iniciativa. Y se solicita a servicios parlamentarios hagan los trabajos pertinentes. Presidente, déjenos hablar, parlamentarismo. No pasó la moción de orden y aquí sigue sin dejarnos hablar. El legislador decretó un receso en el que las diputadas se mantuvieron en la mesa directiva y exigieron el turno a su comisión. Turnan a la Comisión de Hacienda y la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, la cual presido, también tiene la atribución de hacer el trabajo en conjunto y el presidente nos la está negando. No nos quiere dar el turno a la comisión, no quiere continuar la sesión, no nos quiere dar la palabra. Hablan de los predios de que desincorporó Silvano, pues pregúntenle a los que trabajaron con Silvano y a los del partido de Silvano. Vanessa Caratachea reveló que uno de los predios forma parte de los que pretendía desincorporar el exgobernador Aureoles Conejo. El primer predio que solicitan para desincorporación es uno de Silvano, que también aquí bien lo presentó. Entonces, ¿cuál es? Cuando sí les conviene, sí van, cuando no les conviene, no van. Eso es lo que queremos. Y queremos hacer un trabajo de las comisiones, que se nos respete. Tras retomar la sesión, legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI, PRD, PAN, Verde Ecologista y PT pidieron a Baltasar Gaona respetar su derecho a tomar la palabra y una explicación de la reunión con el gobernador. El presidente de la mesa insistió en que no era el momento del debate y aseguró que el tema se turnó a la Comisión de Hacienda por determinación de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Parlamentarios. Los turnos no los decido yo, los turnos se deciden en conferencia por mayoría de voto ponderado. Entonces, no crean que es un tema autoritario de mi parte. En conferencia se dan a conocer
pues el orden del día, lo que contienen y los turnos. Sin embargo, el coordinador panista, José Antonio Salas Valencia, lo desmintió. En conferencia, más que nada, no se ha pasado lo de los turnos. O sea, evidentemente, a lo mejor es algo, y no lo digo por usted, que también tiene 15 días prácticamente en la conferencia, pero a lo mejor ha sido un estilo que han tenido en servicios parlamentarios, no sé, que realmente dan los turnos sin que se pase a conferencia. En conferencia hemos aprobado la orden del día, claro que sí, pero realmente no hemos aprobado a qué comisiones van. Finalmente, las diputadas de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra decidieron entregar por escrito su solicitud en espera de tener una respuesta formal de la Presidencia del Congreso. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. Ya habíamos platicado con usted ayer este tema y bueno, pues ayer se prendió también en el Congreso del Estado por este motivo que usted acaba de escuchar. Y yo le había anticipado que no huele, apesta muy mal esta intentona del gobernador Alfredo Ramírez de desincorporar estos 28 bienes inmuebles. Está copiando la misma estrategia de Silvano Aureoles. Es exactamente lo mismo. Aquello que tanto criticó Alfredo Ramírez, bueno, pues ha superado sin duda con creces a Silvano Aureoles y ahora repite exactamente lo mismo. Aquellos argumentos de no vamos a permitir que Silvano le venda estas propiedades a sus cuates, que las maneje a tan bajo costo, lo están repitiendo igualito ellos. Por ejemplo, ¿por qué no desincorporaron al principio? ¿Por qué lo hacen hasta ahora cuando ya se van? Todo indica que están haciendo cuentas y ya vieron que no les alcanza el dinero, por ejemplo, para la obra multianual. Ese puede ser un buen argumento, también, de decir, ¿sabes qué? Vamos a ver de dónde sacamos y pues vamos a vender. Pero no lo hicieron. Es la misma estrategia de Silvano Aureoles. Y si ellos pensaban que Silvano Aureoles ya los tenía designados a sus cuates que lo iban a comprar a bajo costo a través de terceros, bueno, pues la misma lógica aplica para este gobierno. ¿O a poco usted de veras le cree a Morena que son tan honestos como ellos dicen? Si ya vimos el nivel de corrupción que cargan y hemos visto cualquier cantidad de situaciones irregulares evidenciadas que ha cometido cualquier cantidad de personajes de Morena, no se diga su gurú López Obrador. Pero bueno, ahí la discusión en el Congreso del Estado, ojo, la disputa está entre los mismos de Morena, ahí la diputada como Sandra Olimpia es de Morena. Son parte, algunos de Morena, algunos del PT, otros del Verde Ecologista, que luego también se fueron a la representación parlamentaria porque salieron inconformes de la representación que tenían en su partido. Bueno, así las cosas en el Congreso. No huele mal, apesta esta situación que intenta ahora Alfredo Ramírez. Y mire, la diputada del PAN, Vanessa Caratachea, advirtió que entregaron por escrito ya la petición y en caso de no ser positiva, para que también esta Comisión de Desarrollo Urbano entre a dictaminar esta solicitud del gobierno, van a recurrir a la vía jurídica para detener el proceso legislativo de la desincorporación de bienes. Explicó que el procedimiento que se siguió para negarles la posibilidad de participar en la dictaminación de esta iniciativa, pues es endeble, y dijo que no es tampoco acorde a la ley orgánica y de procedimientos del Congreso. Explicó que analizan qué tipo de recurso van a promover, pero si no las participan de este trámite, que tendrían que considerarlas, pues van a tener que dar la batalla legal. Ya, la comisión, mi presidenta de la comisión ya nos sugirió a nosotros, a la comisión, el oficio donde pedimos el retorno. ¿Qué es el retorno? Solicitamos también que nos incorporen para que podamos votarlo. Porque, a ver, cualquier comisión puede participar con voz, pero solamente los que son turnados son con voto. Entonces es lo que te decía,
no es cualquier cosa lo que se va a decir, entonces solicitamos que nos lo retornen, nos tiene que dar respuesta conforme a derecho, y si no nos da respuesta, como se lo argumenté aquí, nos vamos a ver en los tribunales porque entonces su procedimiento está mal hecho y es muy indeleble. Y así nos veremos y lo que tengamos que llegar, pero el tema es que se hagan las cosas conforme a derecho y que sea lo beneficioso para las y los michoacanos. Necesitamos revisar el tema del procedimiento para ver la instancia donde tendríamos que acudir nosotros. Si no se hace, vamos a darle una temporalidad adecuada al Congreso para que se haga. Yo espero que así sea, y se lo comentaba el presidente, que cambie la ruta, porque esta no es la primera vez que pasa, que por ejemplo a comisiones no nos pasan asuntos, a la mía, incluso cuando fue el tema, recuerdo el año pasado, que presentaron una cantidad de iniciativas, nada más fue la Comisión de Igualdad Sustantiva y hablaban de niñas, niños y adolescentes y yo no fui tomada en cuenta. Y luego lo de el diputado Baltasar Gaona, ¿no? Reclamando, leí algunas de las manifestantes en el Congreso, como Vanessa Caratacha. No, pues si ya fuimos a comer con el gobernador, ya nos lo explicó a todos. No, es que son burdos, no cabe duda. O sea, la sospecha indica, y créame que en caso de la política y este tipo de trámites, pensar mal es acertar, ¿eh? Entonces, no, ya comimos con el gobernador, ya con eso, ya nos dijeron todo, ¿no? Y dice la diputada Vanessa, bueno, pues yo no fui, a mí no me convocaron. No, apesta, créame usted que apesta. Ayer el ejemplo que le dábamos de esta propiedad en Luis Moya, 451 metros cuadrados, en el centro histórico, a cuadra y media de Villalongil, ahí de donde están también las Tarascas, esta pila muy conocida, a cuadra y media, esta propiedad, y le ponen precio al metro cuadrado más o menos de 3,500 pesos. No, de veras que son tremendos, estos de políticos, pues esta mezcolanza que hoy se llama Morena, pero pues que muchos son del PRD, que ya estuvieron en los gobiernos de Silvano Aureoles, de Leonel Godoy, de Lázaro Cárdenas Batel, que son los que descompusieron las finanzas en Michoacán, ojo con ese dato. Hoy están bien, hoy parece que están sanas, pero así parecía también con el gobierno de Silvano Aureoles, y ya ve la sorpresota que se encontró después de que dejó el poder. Y tengamos esto en cuenta, cuando se conoce la realidad de cómo están las cosas de un gobierno, es cuando se van. Y por eso no se puede cantar victoria. Hoy habrá que decirlo, parece que van bien. Tienen buenas calificaciones, también las tenía el gobierno de Silvano Aureoles. Y se descompuso el de Silvano Aureoles en la recta final, los últimos meses, y tras el conflicto a muerte que se aventó también con López Obrador, le pusieron el pie en el cuello y cometió demasiados errores, abusos y presuntos desvíos de recursos, como lo está denunciado y prófugo Silvano Aureoles, pero la realidad de su gobierno se conoció prácticamente cuando se fue. Así es que, pues hoy parece que está bien lo de Alfredo. Vamos a ver si no hay sorpresas. Por lo pronto, pues los que comieron con el gobernador ya están convencidos de aprobar la desincorporación de bienes, según lo que dejó ver el presidente de la mesa. ¿Qué le parece? Mire, la coordinadora de los diputados locales de Morena, Fabiola Alanís Ámano, descartó que haya incongruencia en la determinación de la bancada de apoyar la propuesta del gobernador para desincorporar bienes, cuando en 2021 se le olvidó esta parte a Fabiola Alanís, y sí es un acto incongruente lo que están haciendo hoy, porque en aquellos años tomaron el Congreso de Michoacán para impedir la aprobación de una iniciativa similar. Consideró que el gobierno de Alfredo Ramírez es diferente. Bueno, eso dice ella. Yo no creo que todos coincidamos con Fabiola Alanís. Ella dice que es diferente al de Silvano y aclaró que no se ha reunido con el mandatario estatal para ver el tema, como lo aseguró Baltasar Gaona. Entonces, no fueron todos, como dijo Baltasar Gaona, a comer con el gobernador. Pues en primer lugar, en la conferencia no se acuerdan los turnos. Esa es una facultad de la presidencia de la mesa. Nosotros
no acordamos eso, pero bueno, finalmente es la facultad, así lo dice la ley orgánica, que es la facultad del presidente de la mesa turnar. Y bueno, pues hay que esperar a que se revise la propuesta. Hoy apenas se recibió la propuesta. No, fue una imprecisión del presidente de la mesa, la verdad no sé de qué está hablando. Yo creo que tiene poquito tiempo el presidente, hay que tenerle un poco de paciencia para que le vaya mejor en el manejo de la mesa. ¿Usted no hubo la reunión? No, pues a ver, reuniones tenemos muchas, nos juntamos con nuestros... No, en específico para ese tema no, o bueno, al menos yo no estuve, no sé de qué me perdí. Son diametralmente opuestas las propuestas estas. Nosotros vamos a que dé sus puntos de vista y que dé a detalle, a lo mejor hay cosas que uno no conoce, pero no, lo que yo he leído hasta ahora me parece que tiene un fin noble esta desincorporación. Vamos a verlo, hay tiempo para analizarlo. No, por supuesto. Yo soy muy cuidadosa de las cosas que apruebo, o de las cosas que valido, entonces he sido congruente a lo largo de mi vida social y lo voy a seguir siendo, política en la administración. Bueno, pues ahí los dos puntos, es lo mismo, están desincorporando en la recta final, evidentemente les hace falta dinero y por eso es que lo están haciendo, así lo intentó Silvano Aureoles, no encuentro la diferencia, y le decía cómo Morena y Alfredo Ramírez cargan unas contradicciones terribles, hay una incongruencia bárbara. Le decía yo los ejemplos del reemplacamiento, cuando Silvano Aureoles quiso, también le dijeron que no y se desgarraban las vestiduras, y la primera acción gubernamental de Alfredo Ramírez fue el reemplacamiento. Lo que dijo que no debía hacerse, él llegó a hacerlo. Y luego detuvo la entrega de notarías de Silvano Aureoles, y yo le decía, a ver, no vayan a aplaudir demasiado, está bien que detengan esas situaciones en el año de Hidalgo, está bien, pero yo les decía, y así sucedió, ahí lo tengo escrito además en una columna, yo le apostaría que las va a regalar Alfredo Ramírez a sus cuates, y así sucedió, así, tan grotesco como que el equipo de esposos que le ayudaron a Alfredo a detener esta situación, sus amigos Ignacio Mendoza y Claudia Oropesa, después se quedaron con una notaría, de esas que no debían salir en el gobierno de Silvano. En cuanto Alfredo llegó al gobierno de Michoacán y detuvo esto y lograron la sentencia definitiva para que no las entregara Silvano Aureoles, las entregó él. Y en la misma lógica de Silvano a sus cuates como Óscar Celis, como Paula Espinosa Barrientos, que hoy la tiene también ya en otra área ahí del Poder Judicial, y también se la entregó a la esposa de Ignacio Mendoza. Otra contradicción terrible de Alfredo Ramírez, es lo mismo. Es que a Fabiola como que de repente le está fallando la memoria, pero es lo mismo. Y ahora este ejemplo pues ya es el tercero. Y hay muchos más, Acusó a cualquier cantidad de personajes del gobierno de Silvano de que eran corruptos, que tenía un gabinete corrupto, y hoy su gabinete está lleno de exsilvanistas, la mayoría son exsilvanistas. Y bueno, se lo han recriminado entre ellos mismos en Morena. Bueno, así están las cosas con las incongruencias, las contradicciones de Alfredo Ramírez y Morena, y esto que apesta a corrupción. En defensa de todo esto, el secretario de Finanzas Luis Navarro aseguró que realizarán un nuevo avalúo para llevar a cabo la venta formal de los bienes estatales, y aclaró que no han calculado el monto del valor real, del valor comercial de todos estos predios que de manera inicial presentaron solo con un valor catastral que resulta bajísimo contra el mercado. Cerca del 25% de los 38 inmuebles patrimonio estatal que busca desincorporar el gobierno de Michoacán corresponde a propiedades que se transferirán a los ayuntamientos que ya hacen uso de ellos, así como a la sede oficial del Poder Legislativo, mientras los restantes serán vendidos con la idea de obtener recursos para infraestructura pública, aunque se desconoce el monto que se podría obtener, ni se ha determinado las obras a las que se destinaría el recurso.
El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, explicó que el Ejecutivo busca hacer productivos bienes que desde hace 10, 15 o 20 años no tienen uso, pero se siguen manteniendo con recursos públicos. 20-25% de los inmuebles sean que sean para, digamos, ya sea para, en este caso, para el Poder Judicial, para el Legislativo, perdón, o para algún ayuntamiento, ¿no? O para alguna institución de gobierno. El resto, sí, la idea es poderlos, pues en este caso, vender y que se pueda el gobierno hacer de más recursos para más infraestructura. En entrevista, aclaró que no tiene un cálculo del monto de recursos que obtendrán por la desincorporación, ya que deberán realizar un nuevo avalúo, y desconoce el número de inmuebles que alcanzarán a vender antes de que concluya la actual administración estatal. Entonces, obviamente, en el momento que se venda el inmueble, se tendrá que hacer un avalúo totalmente profesional, no avalúo catastral, sino avalúo comercial, para que tenga pues un buen aprovechamiento para el Estado. O sea, siempre con toda la transparencia y siempre con esa finalidad de poder tener un buen beneficio para el gobierno, ¿no? ¿Hay un aproximado de cuánto esperan recaudar? Fíjate que no, a ver, no porque hoy únicamente se tomó los inmuebles que se podían comercializar, pero no se está pensando, no se tienen todos los avalúos como tal. Navarro García garantizó que el proceso de venta se realizará de manera transparente y mediante licitación, una vez que pase el proceso legislativo y los inmuebles sean propiedad del Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán, ya que algunos son utilizados por particulares. Ejemplificó con 2 casos de Morelia, donde una gasolinería y una agencia de automóviles ocupan terrenos propiedad de la administración estatal. Aquí en la salida frente a Policía de Tránsito, a esa altura, está una gasolinera. A un lado está es Sams, creo. Es parte de la gasolinera, parte un pedazo, el terreno es del gobierno del Estado. Una parte mínima. La mayor parte de la gasolinera es de un particular. Y esa parte la rentamos nosotros. Donde está la agencia Fiat, que está ahí adelantito, ¿sí lo han visto? Es del gobierno del Estado. Entonces también son de terrenos que pues mejor tienen 20, 30 años ellos ahí usándolo. Entonces es mejor, pues mejor vendérselos. El secretario de Finanzas descartó que este procedimiento sea similar al que pretendía realizar el exgobernador Silvano Aureoles Conejo en 2021 con 18 inmuebles y que Morena paró al impedir el acceso a Palacio Legislativo para que el Congreso sesionara. Señaló que entonces pretendieron obtener recursos para pagar bonos y salarios rezagados al magisterio, cubrir la deuda de 4,000 millones de pesos que tenían con la empresa que construyó el C5 y vender el hotel del centro de convenciones a un costo menor del real, por lo que el entonces gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya paró el tema. Tenían un abanico de problemas el gobierno del Estado. Ya me acuerdo. Querían desincorporar también el hotel, el Best Western, y lo querían vender en 170 millones de pesos. Cuando ese hotel vale más de 300 en aquel entonces. Y todo eso, afortunadamente, cuando el gobernador se enteró, siendo gobernador electo, porque no era constitucional, logró pararlo. Y eso fue porque si no lo hubiera parado el gobernador, pues no sabemos a dónde se hubiera ese dinero. No sabemos si se hubiera pagado de manera adecuada. El funcionario sugirió que como medida de transparencia, el Congreso local podría establecer en el dictamen la obligación de que el gobierno estatal le informe el costo y los inmuebles que se han logrado vender. El secretario de Finanzas afirmó que aún se desconoce el monto que se podría obtener de la venta de los inmuebles y tampoco se ha determinado las obras a las que se destinaría el recurso. Con las imágenes de Daniel Guillén. Bueno, pues ahí lo que argumenta el secretario Luis Navarro, tiene claro para qué lo quería Silvano Aureoles, pero no sabe para qué lo quiere el gobierno de Michoacán. Dice que para hacer más obras. ¿Cuáles? ¿En dónde? Si fuera un gobierno diferente, si las cosas efectivamente fueran mejores que en el tiempo de Silvano Aureoles, si no querían despertar sospechas, ¿por qué no mandaron la iniciativa de desincorporación? No solo con el avalúo catastral, de una vez con el avalúo con valor comercial, para ver cuánto es la expectativa que intentan reunir. Pero hoy mandan una expectativa bajísima, por este ejemplo que le acabo de dar. Si así están todos los demás predios, que pudimos ir a confirmarle, a constatarlo, y que ayer se lo mostramos aquí en pantalla, y para usted en la radio se lo platicamos ahí en Luis Moya, pues esta propiedad vale cuando menos el triple, si no es que el quíntuple. ¿Cómo estará todo lo demás? ¿Por qué no mandaron el avalúo comercial de una vez?
¿Qué de malo había en que hicieran esos avalúos para que el Congreso y todos los michoacanos tuviéramos la información completa? 2, ¿por qué a la par, si nada más ibas a recaudar 500 millones, 1,000 millones, 1,500, lo que fuera, ¿por qué no decir, y este recurso se va a aplicar en esto y en esto? Y si no se aplica en esa manera, no lo podemos ejercer. Podrían también ponerle candados. Y todo se puede, ¿eh? Todo se puede para darle claridad a este tipo de situaciones. Pero tampoco se hizo. Entonces, en su momento paró Alfredo Ramírez esta situación por lo que suponían en lo que iba a gastar el dinero Silvano Aureoles. ¿Por qué hoy no lo hicieron diferente? ¿Por qué no mandó toda la información? Y luego, para colmo de males, ¿por qué evitan la participación de algunos diputados de alguna comisión en la dictaminación de esta iniciativa? Son demasiadas las sospechas, son demasiadas las situaciones que no cuadran con la transparencia y con un acto diferente al de Silvano Aureoles. Es prácticamente lo mismo en la recta final de un gobierno, donde parece ser, esa es la sospecha que a mí me queda, que ya no alcanzan los recursos para cubrir la obra pública multianual, ya no se puede endeudar el gobernador porque ya hay una ley aprobada en la materia, ya no puede endeudarse a largo plazo para heredar nueva deuda, y entonces pues están buscando de dónde sacar recursos. Yo me los imagino, oye, ¿y ahora qué hacemos? Me imagino al gobernador platicando con algunos de sus funcionarios, ¿y ahora qué hacemos? ¿De dónde sacamos dinero? Con el propio secretario Luis Navarro. Y empezaban a buscar, y ¿te acuerdas de los predios que estaban ahí, que detuvimos, que Silvano Aureoles, que todo eso? Oye, ¿y si los vendemos ahora? Agarraríamos N cantidad de recursos. Yo así me imagino que es ese asunto, pero a ver usted qué opina. Por lo pronto, la verdad es que pese a los argumentos que le escuchamos a Luis Navarro, esto apesta bastante mal. ¿Usted qué opina? Y mire, luego de pagar 3 quincenas con recursos propios, el gobierno de Michoacán logró firmar con la Federación el convenio U080, que garantiza la aportación federal extraordinaria del 35% del presupuesto que se requiere para poder pagar la nómina magisterial, que no está federalizada, como luego lo sigue diciendo Alfredo Ramírez. No está federalizada, como también lo vino a decir Mario Delgado, no está federalizada. Incumplió López Obrador, fue un mentiroso que además anduvo en otras entidades como Guerrero diciendo que ya se había federalizado. No, y esta es la prueba máxima. El gobierno le tuvo que hacer frente solo a las primeras quincenas de este año porque ni siquiera se había firmado este acuerdo, al que, por cierto, el gobierno estatal ha querido llevarlo por lo menos al 50% para desahogar un poco más las finanzas, pero el gobierno de López Obrador no quiso, y hasta el momento el de Claudia Sheinbaum tampoco. Tras pagar las primeras 3 quincenas de la nómina del Magisterio Michoacano del 2026 con recursos estatales, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, anunció que el gobierno del estado logró firmar el convenio U080 con la Federación para lo que resta del año, con lo que está garantizada la aportación federal extraordinaria, equivalente a cerca del 35% del monto que se requiere para salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación. Informó que ya desde la quincena de este 28 de febrero se cubrirá en conjunto con el gobierno de la República. Lo que me tiene a mí muy contento es que justamente ya el gobernador logró la gestión para el tema del recurso extraordinario de la nómina educativa, que ya para esta quincena que viene, que es la que se paga mañana, ya llegan recursos federales. Eso es muy importante, porque las primeras 3 quincenas del año nos tocó cubrirlas al 100% nosotros también. Entonces se logró ya esa firma de ese convenio. El funcionario estatal detalló los términos en los que se firmó el convenio. Aseguró que aunque de manera formal la federación aporta 35% y el gobierno estatal el 65% restante, en los hechos al final del año el monto federal incrementa. Explicó que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador incrementaba poco más del 40% la parte federal y en la de Claudia Sheinbaum Pardo ronda entre el 38% y el 40%. Reiteró su convicción de que la federalización de la nómina que comprometió López Obrador será complicada, por lo que esperan llegar a que Federación y Estado aporten el presupuesto a partes iguales. O sea, yo siempre lo dije, la Federación de la nómina lo veo complicado, pero si logramos un 50-50, pues va a ser algo muy benéfico para el Estado, porque ese recurso, en vez de invertirlo en nóminas, pues se invierte justamente en infraestructura.
Navarro García calculó que la federación aporta cerca de 4.580 millones de pesos al año para la nómina magisterial, pero rechazó precisar el monto estatal. Solo señaló que es mayor a los 7.000 millones de pesos anuales. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está este otro tema. Ya se firmó el acuerdo U080 para que la federación mande recursos para la nómina magisterial. Será el equivalente, sumado todo el año, al 35%. Y pues sí, como lo había dicho Luis Navarro hace mucho tiempo aquí en esta misma cabina, no veía condiciones él tampoco de que se federalizara la nómina. Nosotros, aquí usted y yo ya lo habíamos platicado, ya sabíamos que no se iba a poder. Y el que coincidía con nosotros, y habrá que reconocerle que lo dijo desde el primer momento, aún llevándole la contra al propio Alfredo Ramírez y llevándole la contra al presidente, a su gurú de todos los de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Habrá que reconocer eso en Luis Navarro, que siempre dijo, coincidía con nosotros, que no se iba a federalizar la nómina. Vamos con otros asuntos porque el gobernador Alfredo Ramírez informó que a 4 días de los hechos violentos generados por la detención y posterior muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ya se recuperó la normalidad en la impartición de clases en todo el estado. Ramírez Bedoya añadió que en el caso del municipio de Aguilillas se mantiene un despliegue de elementos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano, el cual se expande a territorios como Cualcomán y Chinicuila para realizar acciones preventivas. Las clases ya se regularizaron de manera normal, en todo el estado se regularizaron las clases en todos los niveles. Muy bien. En otros asuntos, el Tribunal Anticorrupción de Michoacán ha recibido 131 denuncias ciudadanas por el aumento al impuesto predial en el municipio de Uruapan, que aún no tienen sentencia definitiva. El Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán ha recibido 131 demandas ciudadanas contra el Ayuntamiento de Uruapan por el incremento en el cobro del impuesto predial a finales del 2025 e inicios del 2026, informó la magistrada presidenta Lisette Puebla Solórzano. La magistrada detalló que dichos procedimientos administrativos aún no tienen una sentencia definitiva, ya sea a favor o en contra del Ayuntamiento de Uruapan, ya que se encuentran en distintas etapas del proceso que van desde la admisión de la demanda hasta el desahogo de pruebas y finalmente la emisión del fallo. Desde el año pasado, finales del año pasado, se empezaron a recibir varias demandas de parte de los usuarios en donde reclamaban un cobro más elevado en el tema del predial. Se empezaron a dictar sentencias, como les comentaba, el juicio administrativo es muy rápido, entonces ya tenemos aproximadamente, ya hay un buen número de sentencias emitidas en el tema de Uruapan y pues al día de hoy me han informado el defensor que se siguen recibiendo demandas en el tema de prediales. ¿Cuántas sentencias han emitido? Bueno, ahorita me comentaban el número hasta el corte, había 131 demandas presentadas que siguen su curso, ¿no? Entonces hay que esperar las diferentes etapas procesales dentro del juicio administrativo, que la jueza de Uruapan admita la demanda, que se desahogue y se lleve a cabo toda la etapa probatoria y finalmente que se dicte una sentencia. Al ser cuestionada sobre el número exacto de sentencias emitidas, señaló que no cuenta con una cifra puntual en este momento, pero confirmó que ya existe un número significativo de resoluciones derivadas de los juicios presentados. La magistrada explicó que procesalmente las autoridades tienen la posibilidad de contestar las demandas y presentar sus argumentos dentro del juicio administrativo, por lo que en varios expedientes el ayuntamiento sí ha comparecido. Sin embargo, desconoció en cuántas demandas ha respondido. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado.
Además, el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativo de Michoacán alcanzó durante 2025 una capacidad de resolución del 95% de los asuntos, consolidándose como uno de los órganos jurisdiccionales más eficientes del país en materia de justicia administrativa. Así lo dio a conocer la magistrada presidenta en su informe de actividades realizado en el Palacio de Justicia, Lisset Puebla Solórzano. Detalló que durante el año pasado los juzgados del tribunal recibieron 2.120 asuntos y lograron resolver 2.016, además de declarar complicadas 1.467 sentencias, lo que permitió brindar respuestas oportunas a la ciudadanía, obtener sentencias ágiles y lograr acuerdos. Destaca de los juzgados una capacidad de resolución del 95%, la cual representa un índice altamente eficiente en el egreso de los asuntos. La justicia administrativa otorga una protección inmediata a la ciudadanía para evitar daños irreparables. Cuenta de ello son las 970 medidas cautelares otorgadas durante el año que se informa. Y en sesión de cabildo del pasado 25 de febrero, la regidora de Morena, Mariana Orozco, cuestionó la participación del director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, Adolfo Torres Ramírez, en una campaña publicitaria y exigió que los funcionarios que busquen hacer campaña renuncien a sus cargos. La regidora aprovechó el punto de acuerdo presentado por la regidora del Partido de la Revolución Democrática, Lucila Martínez, quien pidió al director de Loapas optimizar el servicio del agua potable. Porque la ciudad está inundada por publicidad del encargado de este organismo tan importante para la ciudad, y Morelia hoy cuenta con un problema de agua grandísimo. Entonces, quien quiera estar en campaña, quien quiera que renuncie y que se vaya a campaña. El exhorto debería ser más bien para todos los funcionarios titulares de la administración de este ayuntamiento, en especial para el titular del organismo operador de agua potable, para que entienda que a pesar del aumento que hubo de agua potable para este año en la ciudad, se debe utilizar el recurso para el mantenimiento de las vías de agua potable de la ciudad y no para campañas publicitarias. Respecto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, defendió al director del organismo operador de agua potable, Adolfo Torres, y señaló que está en su derecho de aparecer en la publicidad de un libro que busca enfrentar la narcocultura. El alcalde enfatizó que quienes acusan al director de Loapas dejan entrever su preocupación y argumentó que si desean conocer quién pagó los espectaculares, pueden acudir al Instituto Electoral de Michoacán, organismo encargado de regular la promoción electoral. Mi exhorto al director de Loapas y a todos mis funcionarios es a trabajar, y él está trabajando. Y el tema que tiene en esa campaña es con el tema de la narcocultura, que además es algo que a mí me parece muy atinado. ¿Ustedes creen que no, los que señalaron de enfrente, que a mí me suena a preocupación, no están consultando ante el IEM, o el IEM va a consultar quién pagó esos espectaculares? Pues ahí se puede saber todo. Está en su derecho, él está trabajando. Y ante la colocación de espectaculares y parabuses con su imagen en distintos puntos de la capital, el director de Loapas, Adolfo Torres, aclaró que la promoción corresponde exclusivamente a la difusión de su libro Apaguemos la narcocultura, y descartó el uso de recursos públicos. El funcionario explicó que la publicidad es pagada por la casa editorial interesada en dar a conocer la obra, la cual se encuentra disponible en diversas plataformas. Antes de que pasemos, el PRD y Morena han señalado que está utilizando recursos económicos de Loapas para promover su imagen en los espectaculares que vemos. Preguntarle, ¿de dónde sale el dinero para los espectaculares? Los espectaculares lo está poniendo una editorial, la editorial tiene interés de promocionar el libro lo pueden encontrar en diferentes plataformas. Hay una asociación civil que también está interesada en el tema,
es un trabajo que está hecho desde la sociedad civil, y desde ahí están saliendo los recursos, y allá más los mismos propietarios de los espectaculares lo están haciendo, pero bueno, también en todo su derecho los dos partidos políticos de presentar sus denuncias. ¿Descarta por completo que sea dinero de lo APA? Totalmente descartado. Bueno, pues es verdad que existe el libro, eso es verdad. Es verdad, también podemos coincidir que es un tema interesante, que sugiere Adolfo Torres: apaguemos la narcocultura, que va empatada incluso con el gobierno del estado, con el gobierno federal, de evitar los narcocorridos, estar alerta de nuestros hijos. Me parece que hasta ahí vamos bien. ¿Dónde nace la duda? Que es totalmente lógica, en que él está queriendo ser candidato del PAN a la presidencia municipal de Morelia, y que saca su libro y aparece esta promoción en el momento justo en el que se ocupa que su imagen se fortalezca para poder entrar a una contienda interna para ver si él es el candidato. Esa es la coincidencia que genera las sospechas. ¿Cuál es el problema? Que hoy eso es una laguna en la ley, y por eso puede generar esta promoción Adolfo Torres, y por eso todos los que aspiran de Morena pueden comprar campañas publicitarias en redes sociales, en cualquier esquema que se encuentran para difundirse. Luego ahí los vemos haciendo que eventos los fines de semana, que en defensa de la soberanía, y va todo el gabinete del gobierno, y eso en estricto sentido también es promoción. Y ahí esas lagunas legales que hay hoy en la ley electoral, pues lo permiten. Lo hizo Claudia Sheinbaum. ¿Se acuerda usted de todo lo que los actos anticipados que llevó a cabo, de cómo tapizó el país con su imagen? Y ahora que mandó su iniciativa de ley, ahora que nos dieron a conocer algunos puntos, todavía no la tenemos todos por lo menos completa, falta ahí un análisis riguroso, pero su iniciativa no contempla nada para regular los actos anticipados de campaña, esa iniciativa. ¿Por qué? Porque así es de hipócrita la clase política de este país. Por una parte, dice, no, yo no estoy en campaña, pero están en campaña. Entonces, es esta hipocresía de la clase política que no terminan de liberar, por ejemplo, el asunto. ¿Sabes qué? Ya no está prohibido. Aquel que quiera pagar espectaculares, pues si los paga con su dinero y no se gasta más de 1 millón, 2 millones, 10 millones al año, no tiene problema. Pero lo vamos a fiscalizar para ver de dónde demonios agarra el dinero. Pues ya acabas con tantas hipocresías y dimes y diretes y doble caras de los políticos, y se acabó el problema si lo liberas. Si lo quieres mantener regulado, pues ponle los candados específicos y no permitas que haya trampas como esa de en Morena vamos a determinar quién es el defensor de la 4T, y luego se convierten en los candidatos a gobernador, como ya lo vimos, o como lo sucedió con Claudia Sheinbaum, es la defensora de la 4T a nivel nacional, y luego se convierten en los candidatos. Eso es, pues son payasadas, son situaciones ahí infantiloides que se siguen manteniendo en este país. Una desgracia. O le pones los candados, los regulas y los sancionas debidamente y con toda exactitud en la construcción de la ley y los reglamentos, o lo liberas y le pones 2, 3 candados menores y que cada quien haga lo que le plazca con su imagen. Algo así como lo que sucede en Estados Unidos. Pero acá nos gusta hacerle al cuento, les gusta rasgarse las vestiduras cuando son oposición, y les gusta hacer unos cinicazos cuando están en el poder y burlarse de aquellos que se quejan por lo que está pasando hoy. Así están muchísimos. En el caso de Adolfo Torres, ahora fue señalado en el Ayuntamiento de Morelia, me parece que con razón, porque sí parece coincidir lo uno con lo otro, pero la ley electoral, las leyes en la materia hoy tienen esas enormes lagunas, y si Adolfo Torres lo pagó con su dinero, si no pueden, o lo pagó la editorial, si no le pueden demostrar que sacó dinero del dinero público para contratar esa campaña, pues no van a poder hacerle absolutamente nada, porque no está pidiendo el voto. Esa es la condición ahí que viene en la ley.
Si sales a decir que vas a ser candidato y pides el voto, entonces te sancionamos. Como no lo hace, como dice apaguen la narcocultura y sale su foto, pues todo el mundo sabemos que lo que quiere es darse a conocer, pero no dice, y no lo va a decir en ningún momento, que quiera ser candidato. Y ese esquema lo salva de cualquier sanción. Ya verá usted que no va a pasar absolutamente nada. Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos a lo que sucede en el ámbito de la seguridad con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales, porque estuvo intenso ayer en la noche, sobre todo también allá en Uruapan. Mi estimado Marcos, platícanos por favor, buen día. Así es, mi estimado Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Precisamente Uruapan se complicó a sobremanera el día de ayer, sobre todo durante la tarde y durante la noche, varios ataques con múltiples víctimas. Primeramente, 2 personas fallecieron, 2 más resultaron lesionadas, esto al ser atacados a balazos en distintas zonas de la ciudad. En un primer ataque, sujetos desconocidos dispararon en contra de un elemento de seguridad del restaurante Bar Patria Mía, ubicado en la avenida Latinoamericana. El elemento de seguridad, luego de recibir varios impactos, cayó por fuera del establecimiento, fue auxiliado por paramédicos y trasladado a un hospital. En otro hecho, sobre la calle Insurgentes de la colonia Casa del Niño, una familia, padre, madre y su hijo de 4 años de edad, viajaban a bordo de una motocicleta. Sujetos armados se les emparejaron en otra unidad similar, le dispararon y lamentablemente el matrimonio falleció en el lugar.
El niño sobrevivió, pero se encuentra gravemente lesionado. También en Uruapan, sujetos armados asesinaron a un automovilista tras atacarlo a balazos en la colonia Ramón Farías. El atentado se registró sobre la calle Michoacán. La víctima, cuya identidad es desconocida, conducía un auto Audi de color blanco. Vecinos de la zona fueron quienes alertaron al número de emergencias sobre esta agresión y al sitio se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes localizaron al ofendido ya sin signos vitales. En el área, las autoridades aseguraron al menos 10 casquillos percutidos. También en Uruapan, 2 hombres fueron ejecutados a balazos por delincuentes que rompieron un inmueble de la colonia La Quinta. Los homicidas le dejaron a sus víctimas un narcomensaje. Este ataque armado se reportó sobre la calle Fray Juan de San Miguel, casi en la esquina con anillo de circunvalación. Al lugar acudieron paramédicos, pero a su llegada, ambos hombres ya no tenían signos vitales. Finalmente, pero también en Uruapan, con apenas unos minutos de diferencia, motociclista y un automovilista fueron atacados a tiros en distintos puntos de la zona oriente de la ciudad. Los agraviados quedaron heridos en tanto que los responsables huyeron. El primero de los casos ocurrió sobre el camino viejo a Tejerías, a la altura de la colonia Tierra y Libertad, lugar donde un joven tripulaba una motocicleta de color negro quedó tendido sobre el pavimento tras ser baleado por desconocidos. Apenas momentos después se reportó otra agresión a balazos en contra del conductor de una camioneta de color blanco en el Libramiento Oriente, por fuera de una empresa cerera en la colonia Lázaro Cárdenas. En ambos casos acudieron elementos policíacos y paramédicos, quienes auxiliaron a las víctimas y las canalizaron a hospitales. Mi estimado Carlos, es la información. Vaya que se complicó Uruapan, mi estimado Marcos. Muchas gracias, que disfrutes el fin de semana. Así que así estamos al pendiente. Excelente fin de semana para todos. Y con esto llegamos a la parte final. Sobre todo, gracias a usted por su confianza, gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana. Disfrute, por favor, este sabadito y domingo. Y por acá nos encontramos, ojalá que así lo decida usted, por acá nos encontramos el lunes. Hasta entonces.